Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Tú eres el Hijo de Dios. En el Evangelio, Marcos describe lo que hasta entonces había sido la actuación de Jesús en Galilea. En particular, su compasión, su sanación y su predicación. El texto nos reporta una de las incontables y muy intensas jornadas de la vida de Jesús. La tarea del Mesías es la de revelar, más que nada con sus obras, el rostro paterno de Dios, un Dios cercano. San Marcos nos presenta al Señor profundamente arraigado en el contexto humano. Son especialmente los enfermos, los endemoniados, y sobre todo las grandes multitudes las que lo rodean y no le dan tregua. El secreto de esta capacidad de atracción radica en su condición de Hijo de Dios, reconocida sorpresivamente incluso por los mismos espíritus inmundos. Pero vayamos a la primera lectura de la liturgia de la palabra del día de hoy, porque nos habla de Cristo, sumo y eterno sacerdote. El autor de las cartas a los hebreos se dirige hoy a los judíos que sentían cierta nostalgia por lo que habían dejado al seguir a Jesús. Compara en particular el sacerdocio de Cristo con el antiguo sacerdocio judío. Los sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el templo tenían que hacerlo, en primer lugar, por sus propios pecados. Aquel Cristo no necesita ofrecer sacrificio alguno por sus pecados, porque no los tiene. Es santo, inocente y sin mancha alguna. Pero tal es el sumo sacerdote que nos hacía falta. Por ello, la carta a los hebreos que hemos escuchado en la primera lectura nos presenta en sus primeros versículos una idea capital, crucial, que afecta a todo ser humano. La humanidad ha sido salvada. El autor lo expresa con una exclamación que desborda entusiasmo. Tal es, en efecto, el sumo sacerdote que necesitamos. La carta va enumerando todas las características necesarias de este sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, decimos en cada Eucaristía. Es Jesús que ha asumido en plenitud la naturaleza humana. Es y sigue siendo para siempre el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, siempre vivo para interceder en favor nuestro. La salvación es perpetua, no es algo que se termina. No tenemos que angustiarnos por llegar a perderla, aunque siendo como somos pecadores. Es importante vivenciar que es un don de Dios. No es algo que podemos ganar por nuestras propias acciones, con nuestro esfuerzo. Esa es la respuesta a ese don. Es algo que Dios nos da por pura gracia. En Él y por Él hemos sido justificados, salvados. Es mucho lo que esta carta nos dice acerca del sacerdocio y de Jesús como nuestro sumo sacerdote. La idea aquí es que Jesús no necesita hacer una y otra vez lo que hacen los sacerdotes
del Antiguo Testamento y los actuales. Todos ellos tienen que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los pecados de los demás. Significa así que Jesús lo hizo una sola vez, entregándose a sí mismo en la cruz. En Cristo coincide el que ofrece el sacrificio y lo que se ofrece como tal, y con ello realiza una mediación única y extraordinaria entre Dios y la humanidad. La humanidad, o la antigua alianza, mejor dicho, es reemplazada por la nueva, el cumplimiento de la ley por el desbordamiento de la gracia. Pero también hemos escuchado en el Evangelio, tú eres el Hijo de Dios. El texto de Marcos que hemos escuchado se encuentra entre una parte que va narrando varias escenas conflictivas, casi de fracaso de la misión de Jesús, donde las autoridades religiosas buscan ya eliminarle, y la parte de después que narra la elección y envío en misión de los 12. El Evangelio de hoy narra cómo Jesús prosigue la predicación de la llegada del reino de Dios. Al mismo tiempo, Marcos, de forma escueta, expresa la búsqueda y seguimiento de una gran multitud que necesita encontrarse con Jesús. Nos podemos preguntar, ¿por qué venía esa gente? Era gente que lo había y sobre todo que lo hacía espontáneamente. No necesitaban ser llevados en autobuses como ocurre hoy en día en muchos mítines o manifestaciones para hacer número, para presumir de seguidores. No, algunos llegaban para escucharle. Habían oído decir que Jesús no enseñaba como los fariseos y doctores de la ley, que él hablaba con autoridad. Otros muchos le buscan para ser curados de muchas enfermedades. Llegaban de muchos pueblos y ciudades al enterarse de lo que hacía. Todos quieren tocarle y sentir que la fuerza que emana de él les curará de sus dolencias. El texto es tan explícito que pone en boca de Jesús estas palabras a sus discípulos que le preparan una barca, no para huir, sino para que la multitud no le aplastara, como dice el versículo 9, y poder así seguir hablándoles, seguir predicando, seguir anunciando la buena noticia, seguir enseñando. Es curioso que este pasaje del Evangelio de Marcos, en el que se habla de Jesús, se habla de la muchedumbre, del entusiasmo y del amor del Señor, acabe con los espíritus impuros que, cuando lo veían, gritaban, tú eres el Hijo de Dios, y de cómo Jesús enérgicamente les ordena callarse. Sin embargo, dicen la verdad. Quizás no es la forma que Jesús desea hacerlo. No desea que su predicación sea vana. No puede haber gloria sin cruz. Más tarde nos encontraremos con una respuesta a Pedro casi idéntica. Aléjate de mí, Satanás, o dicho más entendible, ponte tras de mí, Pedro. Solo así entenderás y entenderemos el mensaje de Jesús. Compasión de Jesús. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima. A lo largo de todo el Evangelio, una de las notas más sobresalientes de Jesús es la compasión y la misericordia. En más de 10 ocasiones aparece en el Evangelio una frase muy concreta e inequívoca que expresa esta compasión y la de su Padre. Se le conmovieron las entrañas, donde los evangelistas pensaban que se ubicaban los sentimientos más íntimos, como si, dotado de una sensibilidad muy especial, detectara dónde se encontraban las personas que, por el motivo que fuera, llevaban una vida más inhumana, como si los buscara para hacerles la vida más humana, más digna. Por ello, al oír lo que decía, lo que hacía, la gente acudía a Jesús. Mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón acudían a él. Acudían por lo que decía, pero cómo lo decía, pero sobre todo por lo que hacía, su coherencia de vida. Porque curaba, se preocupaba por ellos, atendía particularmente a los más pobres, enfermos, oprimidos y necesitados.
pero atendía también las invitaciones de los pudientes e importantes. Se preocupaba por todos. Es cierto que no todos le seguían por los mismos motivos. En algún momento Jesús dijo a los que le seguían: ustedes me buscan no porque hayan visto los milagros, sino porque han comido los panes y se han saciado. Otros le veían como el caudillo que podía liberarlos del yugo extranjero, pero prevalecía la gente sencilla y bien intencionada, junto con los pobres y enfermos del cuerpo y del alma. El hecho es que una multitud los seguía, y que sepamos, ninguno de los que lo hicieron de buena fe quedó defraudado. Aprendamos a confiar y a esperar en Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.